supongo que todos habrán empezado por la parte del tratamiento no farmacológico como corresponde en la cronología, o como debería ser en la cronología normal en el consultorio. Vamos a empezar conociendo un poquito la historia. En realidad, hasta la llegada de los barbitúricos a principios del siglo XX, lo que se usaba para el tratamiento de esta dolencia tan antigua como la humanidad fueron algunas hierbas, el uso de opioides, el alcohol en algunos tiempos y las sales de bromuro. Después de los conflictos con los barbitúricos, llega recién en el 63 a ser aprobada la primera benzodiazepina en Estados Unidos, que es el clordiazepóxido, y luego llega la benzodiazepina, la gran, más conocida como el diazepam. En el 70 se aprueban algunas otras drogas, hasta la llegada del Zolpidem en el 92, las drogas predominantes fueron las benzodiazepinas, y recién en el 2005 se disponen en ese mercado de drogas nuevas como el Ramelteon, la doxepina y el Suvorexant. El tratamiento farmacológico tiene que ser considerado como una alternativa luego de haber descartado o haber intentado y continuar con todas las medidas no farmacológicas para el manejo del insomnio. Es un desafío debido a la cantidad de opciones terapéuticas de muchas drogas disponibles, pero no todas están libres de efectos adversos. De hecho, todas estas terapias tienen que ser consideradas siempre por periodos cortos, tratamientos breves y a dosis bajas. Y encima tenemos una gran dificultad, que en este tipo de drogas no hay grandes estudios clínicos que revelen cuáles son las mejores y las más efectivas. ¿Cuáles son las drogas más usadas? Según esta guía, que es la guía europea para el tratamiento del insomnio, publicada en el 2017, las drogas más usadas son las benzodiazepinas, los agonistas del receptor benzodiazepina no benzodiazepínicos, los antidepresivos, los antipsicóticos, antihistamínicos, algunos medicamentos vegetales o como homeopáticos, la melatonina y los agonistas del receptor de melatonina. En cuanto a esta alternativa, siempre hay que pensarla luego de que la terapia cognitivo-conductual haya sido intentada, o si esta no está disponible. Y entre las primeras drogas las drogas de primera elección tenemos a las benzodiazepinas, las drogas Z y los antidepresivos, que pueden ser útiles, como dijimos, en tratamientos cortos, siempre considerando menos de 4 semanas, pero todo esto siempre con una recomendación débil y una evidencia moderada. Los antihistamínicos, los antipsicóticos, la melatonina inclusive y la fitoterapia en estas guías no están recomendadas. Como siempre les dije, el grado de recomendación y la evidencia es pobre. Las medicinas alternativas, como la homeopatía y la acupuntura, por supuesto, no se recomiendan, la recomendación es débil y la evidencia es pobre. ¿Qué es lo que evaluamos? ¿Qué es lo que deberíamos evaluar en estas drogas? ¿Cuáles son las variables? Las variables son las siguientes. Una es el tiempo total de sueño, otra es la latencia de sueño, la aparición de despertares después del inicio del sueño, la calidad global del sueño, la eficiencia del sueño y el número de despertares. Como ven, en este listado, esta es una publicación de las guías de práctica clínica americana, publicada en el 2017. Como ven en la lista, no todas las drogas fueron evaluadas fueron testeadas o mejoran o demostraron alguna eficacia en todos estos parámetros. Si bien todas en algún aspecto mejoran la calidad del sueño, después tienen algunas diferencias entre ellas. Estas mismas guías son las que recomiendan, aunque todas con un grado de recomendación débil, al Suvorexant, a la esopiclona, al Salplom, al Solpidem, el Triazolam, Temazepam, Ramelteon y Doxepina para el tratamiento, en algunos casos, del insomnio de inicio, por dificultad para conciliar el sueño, o bien a pacientes que tienen dificultad para mantener el sueño durante la noche. Siempre esto fue testeado poco, contra el no tratamiento y con una recomendación débil. En la misma calidad de estudios están en la vereda de enfrente las drogas que no recomienda la guía, como la trazodona, la tiarabina, la melatonina inclusive,
y hasta la valeriana, donde dicen que la recomendación es muy pobre, que no ha demostrado utilidad suficiente versus no tratamiento, y en algunos casos no lo recomiendan ni para el insomnio de inicio ni para el mantenimiento. Acá lo importante remarcado es simplemente para que vean que todas las drogas están evaluadas con un grado de evidencia muy pobre. Si bien algunas tienen un poco más o un poco menos de fuerza, la recomendación sigue siendo débil. Entonces, sacando y separando un poco, vamos a tratar de mencionar algunos grupos de drogas más útiles. Vamos a empezar por los no benzodiazepínicos o drogas Z, después vamos a seguir con las benzodiazepinas, los antidepresivos, la melatonina, el suborexant y los antipsicóticos. En cuanto a los agonistas del receptor benzodiazepínico o hipnóticos no benzodiazepínicos o drogas Z, son probablemente las drogas más usadas en primera línea en insomnio en Estados Unidos. Son modestamente eficaces, pero potencialmente tienen menos complicaciones que las otras opciones que son las benzodiazepinas. Son las mejor estudiadas. Cada droga de este grupo disminuye la latencia del sueño en aproximadamente 20 minutos y varían los efectos en el tiempo total de sueño. Eso depende de la vida media, depende de características propias de las drogas. En Argentina disponemos de dos, el Zolpidem y la Esopiclona. Estas drogas, el Zolpidem se une selectivamente al receptor BZ1. La FDA recomienda usar una dosis menor para mujeres por el metabolismo, porque 5 miligramos deberían ser suficientes. Se comercializa de 10 miligramos y de 12,5 el de liberación prolongada. Tiene una vida media corta, tiene un efecto útil sobre la latencia de sueño, disminuye la latencia de sueño y prolonga el tiempo total del sueño similar a la benzodiazepina, pero no afecta la arquitectura del sueño y este es un punto a tener en cuenta importante. La esopiclona tiene una vida media más larga y por eso se supone que prolonga y mejora el tiempo total de sueño y está más recomendada para el paciente que tiene un insomnio con dificultad de mantenimiento, con muchos despertares durante la noche. En algunos pacientes puede provocar disgeusia, hay que tener cuidado con las parasomnias, el uso prolongado, efectos cardiovasculares, todavía no hay datos demasiado consistentes. Como efectos adversos a tener en cuenta, la sedación matinal, la amnesia, la ansiedad, inestabilidad y sobre todo estos que son muy usadas en pacientes mayores, es mayor el riesgo de caídas y de fracturas, lo cual no es poco y hay que tenerlo muy en cuenta. El consejo es que esta medicación se tome ya cuando el paciente está a punto de irse a dormir en el último minuto y no ande deambulando en riesgo de caerse tiempo antes de que la medicación haga efecto. Puede traer algunos trastornos conductuales o agravar algunos problemas preexistentes, o atención en los pacientes con parasomnia. Muchos de estos efectos colaterales están relacionados con la dosis y en algunos casos con propiedades farmacocinéticas propias de la droga. ¿Y cuáles son los factores de riesgo que predisponen a estos efectos colaterales? La edad avanzada, dijimos, atención en pacientes mayores, el uso de otras drogas sedantes, el consumo de alcohol o la combinación con alcohol, la historia o el pasado de parasomnias y la presencia de insomnio per se. Lo que tienen de bueno es que tienen poco efecto rebote después de la suspensión y en algunos casos la sobredosis, que no es infrecuente, rara vez es fatal porque tienen una muy alta dosis letal media. Pasamos a las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas siguen siendo drogas muy populares, incrementan el tiempo total de sueño y reducen la latencia de sueño, pero pueden alterar la calidad de sueño con, además de todo eso, riesgo de dependencia física. También pueden producir síntomas el día posterior, esa somnolencia excesiva matinal, parasomnias y depresión del sistema nervioso similar a las drogas Z. Además de trastornos de la memoria, predisposición a caídas, interacción con otras drogas, depresión respiratoria, fenómeno de abstinencia, dependencia y abuso. O sea, mucho cuidado. Todos sabemos que son drogas ampliamente usadas, muy frecuentes, automedicadas, pacientes que las toman durante mucho tiempo, sin controles y son absolutamente peligrosas para tener muy en cuenta. Deberían usarse como última línea para pacientes que ya fallaron a otras alternativas, habiendo alternativas mejores, como decía la recomendación de las guías, y siempre, repito, y no me voy a cansar, siempre tratamientos cortos. Intentar que cuando uno receta un medicamento de este tipo,
avisarle al paciente que el tratamiento va a ser corto y, si es posible, por periodos intermitentes. Las guías de Estados Unidos recomiendan algunas drogas. En Argentina se usan muchas benzodiazepinas como grupo. Tenemos el flunitrazepam, el diazepam, el bromazepam, midazolam, pero lejos las más usadas, aún automedicadas, son el alprazolam, el lorazepam y el clonazepam. Todos las conocemos, todos las hemos usado y muchos pacientes las toman, como sabemos, antes de llegar al consultorio, y es todo un dilema tratar de reconvertir ese paciente para tratar de modificar este tratamiento o suspender una medicación que viene tomando hace mucho tiempo y ya sin éxito, obviamente, porque por eso consulta. Pasamos a los antidepresivos. Antidepresivos pueden resultar una alternativa terapéutica, sobre todo cuando sabemos que el insomnio, la depresión y la ansiedad están ampliamente ligados, están muy unidos, y los pacientes con ansiedad tienen insomnio, los pacientes con depresión tienen ansiedad y insomnio, y todo está muy concatenado. Entonces, en pacientes que tienen trastornos del estado anímico es una alternativa absolutamente posible. Pero igual que cuando se prescriben para trastornos del ánimo, tenemos que estar teniendo en cuenta primero qué efectos adversos potenciales podemos tener y tratar de elegir de estos antidepresivos cuáles son los que mejor van a actuar para mejorar el sueño de este paciente. La alternativa recomendada en primera línea en las guías es la doxepina a dosis bajas. A dosis bajas se comercializa en Argentina de 3 y 6 miligramos. Demostró reducir la latencia de sueño, aumentar el tiempo total de sueño y sin alterar la calidad de sueño como hacen otras drogas. Esa es una opción, esa sería una posibilidad. La segunda que podemos tener en la lista es la mirtazapina, también a dosis bajas, siempre a dosis bajas, tratando de que el efecto a dosis bajas es más útil en el sueño y tal vez menos útil en lo que tiene que ver con la situación anímica o emocional. En la secuencia tenemos los inhibidores de la recaptación de serotonina y los inhibidores de la recaptación de norepinefrina, como la venlafaxina, la duloxetina, la desvenlafaxina. Todas estas drogas están disponibles en Argentina, todas se usan corrientemente. Podemos elegir cuál nos convenga y conversarlo con el psiquiatra, en este caso nosotros como neurólogos, tratar de tener una comunicación fluida con el psiquiatra, porque esto ahora sí que el tratamiento tal vez no va a ser por un tiempo tan corto como queremos, y tal vez esta medicación estamos apoyándonos en que tiene un efecto más de lo que necesita el psiquiatra que para lo que nosotros usamos por el sueño. Pero bueno, no son drogas para tener en cuenta, son muy útiles, los pacientes tienen que estar atentamente monitoreados y usarlas con mucha precaución. Llegamos a la melatonina. La melatonina en la Argentina se comercializa como melatonina de liberación prolongada o la melatonina sola común o el Ramelteón. El Ramelteón no hay. Alternativas que tienen muy pocos efectos adversos, tienen un rango terapéutico inmenso. Ahora bien, el beneficio tal vez sea mucho más débil. Sabemos que la mayoría de estos estudios, de los estudios realizados con melatonina, se hicieron con dosis bajas, de 2 o 3 miligramos, con melatonina de liberación prolongada, pero también hay estudios de melatonina hasta 80 miligramos. Y de hecho en la práctica diaria podemos usar 10, 15, 20 miligramos de melatonina, hacer preparados de melatonina para que el paciente consuma a la noche. Obviamente la melatonina tiene un efecto mucho más útil cuando se trata de un trastorno del ritmo circadiano y no estamos hablando de insomnio. Y ahí es donde viene el diagnóstico diferencial, donde hay que tener un poco más de expertise y de mejorar o apuntar el diagnóstico y estar seguros de que lo que estamos tratando es un insomnio y no un trastorno del ritmo circadiano. Mejora la latencia del sueño, disminuye la latencia del sueño, tiene un aumento pequeño pero significativo del tiempo total del sueño, y claramente mejora la calidad del sueño comparado contra placebo. El suvorexant es un antagonista del receptor de orexina, tiene una acción similar a la de las drogas Z, en lo que disminuye la latencia del sueño, incrementa el tiempo total del sueño sin alterar la calidad del sueño. Ahí seguimos con ese punto no poco importante, pero tiene algunas características particulares. Fuerte interacción con otras drogas porque inhibe el citocromo P3A4 y hay ciertas preocupaciones en tema de adicción, y aún no está disponible en el país. Con atención y con mucha precaución, las guías de hecho recomiendan no usarlos porque, claro, como vimos, hay alternativas mucho más seguras, pero tenemos a los antihistamínicos, en donde además de la taquifilaxia, el riesgo de depresión del sistema nervioso, empeoran o deterioran la calidad del sueño.
Los antipsicóticos están muy usados, también están muy extendidos. Deberían reservarse para pacientes con comorbilidad psiquiátrica, pacientes bipolares, etcétera, pero son, como conocemos, son drogas que tienen muchísimos efectos colaterales por el uso prolongado, o sea que también hay que tener mucho cuidado con ellas. Y la trazodona, que también se puede usar para estudios en estadios depresivos mayores o trastornos de ansiedad, con o sin insomnio, pero tiene muchos efectos colaterales y hay que estar monitoreándolo y digamos que no son drogas para estar tranquilo, por eso las guías recomiendan no usarlas y utilizar alternativas de mejor seguridad. Los metaanálisis sugieren en general beneficios moderados, pero para la mayoría de las variables analizadas, tanto con las benzodiazepinas como las drogacetas, donde lo que tenemos que hacer es considerar riesgo-beneficio. Como vimos, no hay suficientes datos para sostener el uso de antidepresivos en el tratamiento del insomnio, los datos son pobres. La mayoría de los estudios están limitados porque faltan evidencias de calidad y los diseños y metodologías empleadas no son los ideales. Y todos estos estudios le adjudican la eficacia a grupos de drogas, no a drogas en particular, sino a grupos como las benzodiazepinas, los antidepresivos de este tipo, los drogas Z, etc. Entonces no sabemos si nos falta, digamos, poder determinar las características puntuales de cada una en seguridad y eficacia. Ya las guías españolas recomendaban desde el inicio la alternativa de tratar con benzodiazepinas o droga Z como primer inicio de tratamiento farmacológico, y el uso de solpidem, si es posible, en tiempos cortos y terapias intermitentes. Y no recomiendan, contraindican el uso de hidrato de cloral, barbitúricos, la acupuntura y algunas hierbas medicinales o lo que se conoce como fitoterapia. Un punto para tener en cuenta que separé como un párrafo aparte es qué hacemos con los pacientes añosos. Los pacientes añosos es una población en expansión, cada vez hay pacientes de más edad y cada vez van a ser más todavía. Y la prevalencia de trastornos del sueño en pacientes añosos, como sabemos, es muy alta. Más de la mitad de los pacientes mayores tienen algún problema de sueño. Y esto se complica porque hay más riesgo de efectos médicos y psiquiátricos con el insomnio, están polimedicados, tienen, digamos, potenciales conflictos por otros medicamentos. Por lo tanto, es muy importante en estos pacientes evaluar toda su historia completa, revisar, ver qué pasa con otras patologías crónicas que pueden estar perpetuando, predisponiendo o precipitando el trastorno del sueño. El armamento, como vemos, siempre es el mismo, las condiciones pueden llegar a variar. Entonces volvemos a hablar de benzodiazepinas y no benzodiazepinas, melatonina y agonistas, antidepresivos o antagonistas del receptor de orexina. Y siempre en estos pacientes, en esta población, extremar los cuidados por los riesgos de las potenciales complicaciones. Fundamentalmente tener en cuenta comorbilidades. Otros fármacos pueden afectarles el sueño. Por lo tanto, en principio no se recomienda la utilización de hipnóticos en la primera instancia. Considerar iniciar siempre dosis menores que para adultos jóvenes, medias dosis o dosis más pequeñas y con mucho cuidado, monitoreando los pacientes más de cerca. Si hay que suspender un fármaco, este tiene que ser suspendido de forma gradual. La melatonina de acción de liberación retardada probablemente sea una de las mejores opciones porque mejora la calidad de sueño, no da somnolencia diurna y digamos que en los pacientes mayores, que son pacientes que per se, por la misma edad, deben tener disfunción en algún grado de la fabricación de melatonina, la producción de melatonina, la melatonina de liberación prolongada suele ser una variable, una alternativa útil. Bueno, y para ir cerrando como últimos mensajes para llevar, es que hay que considerar que los pacientes que fallan a las intervenciones no farmacológicas, recién ahí deberíamos empezar a pensar en que se puedan beneficiar con medicamentos y empezar de primera línea en adelante. Y en primera línea hablamos de solpidem, o saleprom, o de sopiclona, y doxepina, en combinación siempre con las modificaciones conductuales o la terapia cognitivo-conductual. Como repetimos muchas veces, usar la medicación de manera intermitente y por periodos cortos de tiempo.
Las benzodiazepinas, si bien podrían evitarse porque hay alternativas más seguras y con menor riesgo de potencial abuso, siguen siendo las drogas más extendidas y más usadas aún antes de llegar al consultorio, con lo cual hay todo un tema para trabajar con el paciente, la suspensión, el switch o el cambio de medicación, el uso de dosis bajas, el uso de dosis intermitentes, etc. Y finalmente consideramos que la melatonina es una opción que tiene muy pocos efectos colaterales, es la más segura lejos, aunque también es menos efectiva que otros tratamientos del insomnio, hay que tenerla en cuenta. Les dejo la bibliografía sugerida como para el que tenga interés en